Marcos capítulo 10. Nos vamos a ir a un pasaje que todos nosotros conocemos y que cuando lo leemos pues podemos darle varias indicaciones, varias líneas, pero que en esta mañana yo quiero darle lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Sí, habla del ciego Bartimeo. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Pero quiero darle una connotación a los versículos, al pasaje, y tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con nuestro caminar, tiene que ver con nuestra fe. Dice la palabra del Señor así, como está escrita: honramos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el versículo 46 hasta el 52. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, y diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí estos versículos. Tenemos aquí un pasaje, un relato de una historia que podemos decir que vivió el Señor y sus discípulos. Y aunque, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 20, ahí habla de dos ciegos, pero la expresión de Mateo, del Evangelio de Mateo, es diferente. No es que sea diferente el contexto, no es que sea diferente la ocasión, ni sea diferente el caso, ni siquiera el milagro, sino la expresión, la forma de expresarlo. Mateo lo hace de una manera y Marcos lo hace de otra. Mateo habla de dos ciegos y Marcos habla de uno. Posiblemente aquí lo que estamos viendo es que Marcos, la expresión que hace, quizás sea por la forma de reaccionar el ciego. Allí en Mateo habla acerca de que el ciego Bartimeo preguntó, o los dos ciegos preguntaron quién era. Aquí lo que habla es que el ciego Bartimeo, cuando escuchó la voz, cuando escuchó el murmullo de las personas, pues entonces quiso saber también quién era. Pero bueno, dice que el ciego Bartimeo clamó, y una cosa es decir clamó y otra cosa es gritar y levantar la voz para que alguien te pueda escuchar, y no la diriges, ese clamor no la diriges a toda la multitud que rodea, sino ese clamor se dirige a una persona, que es la que al ciego Bartimeo le estaba interesando que le escuchase. Así que dice que clamó y clamó hasta ser oído. Y esto me dice que hay una insistencia, que no se conformó Bartimeo en decir simplemente Jesús, sino que él clamó y clamó en alta voz hasta que consiguió que Jesús le escuchase. Y Jesús le mandó buscar. Dice la palabra que le dijeron al ciego, fueron a él y le dijeron: ten confianza. Lo primero que llegan al ciego Bartimeo, mira qué mezcla hay de fe, no solamente del ciego Bartimeo que levantaba la voz para que Jesús le escuchase, sino que aquellos que fueron a buscarle le animaron en esa fe.
Cuidado, porque muchas veces nosotros podemos tener cierto nivel de fe y en nuestro caminar podemos encontrarnos gente que te levanta, gente que te anima, gente que te dice que tengas fe, gente que te dice que confíes en el Señor. O puedes encontrarte en tu caminar gente que te desanima, gente que empieza a decir que no vale la pena seguir, gente que dice que tanto tiempo lleva clamando, que tanto tiempo lleva pidiendo y que no reciben, y al final lo que hacen es que su fe se hunde. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero le dijeron al ciego Bartimeo, ten ánimo, ten confianza, levántate, te llama. Nos dice el versículo 49. Nos dice la palabra que Jesús se detuvo. Algo había que Jesús sabía, que había una necesidad. Y había un hombre que sabía quién le podía sanar. Hubo una unidad entre la necesidad y la petición de Bartimeo con lo que Jesús estaba llegando a sus oídos, y no a sus oídos solo, sino estaba llegando a su corazón. No debemos detenernos por cualquier obstáculo de hacer aquello a lo cual Dios nos está indicando. No podemos detenernos en los obstáculos que los que nos rodean, como he dicho antes, nos pueden detener. Nos puede detener el obstáculo de personas que dicen que no vale la pena seguir, personas que te van a decir que aunque pidan mucho tu vida está en desorden, personas que te van a desanimar, personas que te van a hacer que te pares por el obstáculo y no cumplas con aquello que el Señor está demandando de nosotros. Ahora, el ejemplo que tenemos de Jesús es que Él no tuvo obstáculo absolutamente ninguno para pararse, para detenerse delante de aquel lugar donde el ciego Bartimeo le estaba llamando. Les quería de Él algo, como cada uno de nosotros, cada mañana, cada día, cada instante, cada minuto y segundo de nuestra vida. Tenemos una necesidad, y esa necesidad es de que Dios a través de su Espíritu nos hable, nos guíe, nos enseñe, nos exhorte, nos corrija, que tome su palabra, que la haga germinar en nuestro corazón, que no sea la palabra adaptada a nuestro corazón, sino que nazca esa palabra en nuestro corazón, como dice también el apóstol Pedro. Por lo tanto, ahí encontramos que Jesús se paró y mandó llamar al ciego, y este estaba sentado junto al camino. Dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Ahí nos podemos hacer un poco la idea de lo que estaba haciendo el paralítico de la puerta de la Hermosa cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Dice que estaba mendigando. Pero hay algo diferente del paralítico del templo de la Hermosa con este ciego. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el paralítico del templo extendió la mano para que Pedro le diese algo material, algo que a él le pudiera satisfacer en su mantenimiento diario. Y aquí en este caso no es así. En este caso vemos que hay un ciego, estaba mendigando, pero cuando él escuchó el murmullo, cuando él escuchó que Jesús se acercaba, él no quiso extender la mano para que alguien le diere para satisfacer su parte material que necesitaba. Él necesitaba algo más. Él necesitaba la sanidad de su vista. Él necesitaba recobrar la vista. Y sabía que si se acercaba a Jesús, él la iba a recibir. Y por ello decimos en esta mañana la importancia que tiene que nosotros levantemos nuestra voz en nuestra necesidad, no esperando lo material, sino esperando aquello que Dios puede darnos, que es lo espiritual. Y dice la palabra ahí que al instante, cuando fueron y le dijeron, te llama, ten confianza, el ciego Bartimeo no se paró a pensarlo. Dice que tiró su capa, se desprendió de su capa, sin pérdida de tiempo. Bartimeo arrojó, soltó, dejó su capa. El recibir el milagro de Dios era más importante que la capa que tenía.
era más importante que abrigarse con su capa. Era más importante recibir de parte de Jesús, aquel que su fama se había extendido por todo aquel lugar, de que era el que podía sanar, el que daba vista a los ciegos, el que resucitaba a los muertos, y eso seguramente que había llegado a la mente y al oído de Bartimeo, y no tuvo ningún obstáculo para poderse levantar y correr hacia Jesús. La capa le estorbaba. Quédate con eso. La capa le estorbaba para poderse levantar. La capa le estorbaba para llegar a Jesús. Y se deshizo de esa capa. Y yo en esta mañana te pongo el título: ¿dónde estás tú? ¿Qué capa tienes? ¿En qué capa te escondes? ¿En qué capa nos podemos esconder nosotros cuando vienen las dificultades? El título de esta mañana es: ¿qué capa te está cubriendo? ¿Qué capa te impide el poder acudir a la presencia del Señor? Por ello es mucho más importante saber, creer, tener confianza, acudir a Él. Es tener la firmeza, la seguridad en nuestra vida. Es más importante el poder acudir, recibir de Él, que cualquier otra cosa en nuestra vida. No se paró a recoger su capa y no dice nada de lo que hizo después de ser sano de su vista. No dice que volvió a recoger la capa, no dice que volvió con sus amigos, no dice que volvió con su familia. No, todo lo contrario. Dice que a partir de ese momento él siguió en el camino acompañando a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que nos está impidiendo? ¿Qué capa? Yo te quiero dar 3 capas. O te quiero hacer reflejar que hay 3 capas en la vida del cristiano que le impiden recibir los milagros de Dios. 3 capas que nos impiden recibir los milagros de Dios. Las dudas, la indiferencia y los temores. Vamos a desarrollar cada una de las partes. Pero las dudas, la indiferencia y los temores son capas que deben de ser arrojadas y nunca jamás te puedan detener para recibir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te repito, son 3 capas que pueden pesar tanto en la vida de un cristiano que le impidan regocijarse, gozarse y caminar en la victoria y acompañar a Jesús. Ahora vamos a traernos a este tiempo al Señor Jesús. Físicamente no lo tenemos, espiritualmente sí, pero darte la idea. Ahora está Jesús aquí físicamente y que tú recibes ese milagro y que tú tienes necesidad de un milagro, y hay estas 3 capas que te impiden caminar con Él, te impiden vivir con Él, te impiden creerle a Él, te impiden ser indiferente. ¿Tú crees que puedes recibir ese milagro cuando hay 3 capas que te están impidiendo levantarte? Creo que es tiempo, en este tiempo que estamos pasando y de aquí en adelante, es el tiempo que tenemos para poder levantarnos con toda la autoridad y poder deshacernos de todas las capas que nos están impidiendo levantar nuestra mirada y ver que nuestro socorro no viene de los que nos rodean, de los que nos desaniman, de los que son indiferentes. Nuestro socorro viene de Jehová, que dice la palabra que hizo los cielos y la tierra. Por ello en esta mañana yo quiero hablarte de esas 3 capas. 3 capas que son muy pesadas para el crecimiento y la madurez de un cristiano. 3 capas que son impedimentos, que te pueden impedir gozar de la presencia de Dios.
Es un arma, las dudas. La primera capa que está estorbando. Las dudas. Las dudas que son usadas por el enemigo. Que son usadas por el mismo diablo. Y que muy a menudo él las usa para llevarnos a su terreno. Porque sabes que cuando el diablo trae duda del poder, duda de la gracia, duda del perdón, cuando el diablo trae duda de la sanidad, cuando trae duda de que en Dios tienes prosperidad, cuando trae duda de que Él está continuamente, que Él manda a sus ángeles alrededor de ti, Él trata por todos los medios de traerte duda. Le quiso traer duda a Jesús cuando estaba en el desierto. Le trajo duda, y hemos dicho varias veces, le pone en duda su identidad, si eres hijo de Dios. Le pone duda de su poder, di que estas piedras se conviertan en pan. Le trae duda de que el ángel de Jehová lo acompañe. Pero el Señor Jesús no se dejó llevar por ninguna de ellas. Y la duda es la que el diablo usa hoy para traer temores, miedos, falta de fe, dudas que nos trae para que abandones, para que no camines, para que abandones el lugar. Por ello, el ciego no dudó en levantarse. La primera capa que él podía haber tenido era haber dicho, sí, está bien. El murmullo de la gente me dice que alguien importante viene. Le dicen que es Jesús de Nazaret, el Jesús Nazareno. Está muy bien, pero él tuvo la oportunidad de haber quedado sentado. Él tuvo la oportunidad de haber dejado su capa sobre él. Él tuvo la oportunidad de haber dudado porque simplemente le dijeron es Jesús Nazareno. Él había escuchado quizás muchas veces hablar de él, pero quizás no le había creído, quizás no había tenido la necesidad, quizás no sé qué situación hubiera vivido. Pero lo cierto es que él no se dejó llevar por la duda. Y no se dejó llevar por la duda porque él sabía que la única manera de poder llegar a él era tirando lo que le estorbaba. Lo primero, la capa de la duda. Echó fuera de sí todo lo que le impedía llegar a Jesús, todo lo que le podía impedir llegar a recibir su milagro. Y aquí quiero decirte, muchas veces hablo con personas y toda su vida es una queja. Toda su vida, incluso algunos me dicen, es que tanto he pedido, tanto he orado y Dios no me escucha. Ahora analicemos. Si no nos ha escuchado quizás porque estamos dudando, cuidado porque, como yo he dicho antes, la duda es un arma que el diablo está usando para llevarnos a su terreno. Y cuando nos lleva a su terreno, dudamos de todo aquello que nos rodea, incluido nuestra vida espiritual. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 6. Dice que el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Yo te recuerdo lo que hace 2 domingos yo estaba hablando acerca de los vientos que le eran contrarios a Pablo y a todos aquellos que le acompañaban en aquella embarcación. Los vientos le eran contrarios. Y hablando de vientos contrarios podemos encontrar varios lugares, pero no vamos a buscar. El viento dice la onda del mar. La duda es igual a la onda del mar que con el ímpetu del viento es movida de un lado para otro. La duda te hace confiar en aquello que no te edifica, porque estás dudando del verdadero poder, estás dudando del verdadero milagro. Posiblemente estés dudando de que tú te mereces ese milagro. Y si fuera por nuestros hechos no nos los merecemos, porque no nos podemos merecer por nuestras obras, pero sí por su gracia bendita y gloriosa. Nosotros nos merecemos porque no hemos pagado el precio, y si nos lo merecemos es porque Cristo pagó el precio, y ese precio que Él pagó por nosotros nos ha puesto un valor. El valor de nuestra alma es el valor de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
Pero bien es verdad que muchas veces el que duda mucho es llevado por cualquier viento, por cualquier doctrina que los hombres usan como estratagema, y si no estás firme en la roca, si no estás firme en aquel que ha dicho traédmelo, en aquel que te ha mandado llamar, si no estás fuerte en aquel del cual los que te acompañan te pueden decir ten confianza, ten esperanza, ten fe, por lo cual la duda es realmente un obstáculo a la fe. Es un obstáculo a la fe. Y dos casos al menos podemos encontrar a Pedro. Uno por la duda y falló en la fe. Se hundía en el agua, en alta mar. Se hundía cuando primeramente pone en acción la fe. Y la acción que él pone en la fe toma la decisión de impulsar ese nivel de fe y salir de la barca a la cual el Señor le había dicho que saliese. Pero falló esa fe, se hundía en las aguas del mar y clamó diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. En Mateo capítulo 14, verso 30 dice que por la fe andó Pedro sobre las aguas, pero por la duda se hundía. Por la duda no pudo llevar a cabo el milagro de continuar caminando sobre las aguas. La duda vino a ahogar la fe que el Señor le había dicho y que el Señor le había mandado. Dice el versículo 31 que el mismo Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La capa de la duda nos hunde en las aguas, fuertes olas que se levantan a nuestro alrededor. Las dudas le hizo apartar su mirada, sus ojos de Jesús. Como dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y yo digo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, podemos caminar por encima de las olas fuertes que se levanten en medio de los vientos en alta mar. Vio lo fuerte del viento, tuvo temores, tuvo miedo. Cuando Pedro escucha la voz de Jesús, le dice: Pedro, ven. Pedro pone en acción la fe. Pero una vez que ha puesto en acción la fe y empieza a caminar por las aguas, viene el enemigo y le pone en duda que pueda seguir caminando. Levanta olas a su alrededor. Y puede que alguna ola se esté levantando a tu alrededor para que dudes, para que empieces a abandonar, para que empieces a dar pasos atrás, para que quieras sostenerte en el que tiene a tu izquierda, en el que tiene a tu derecha, en el que te está empujando por detrás. Posiblemente esa duda puesta por el enemigo te venga a decir que no vale la pena seguir. Y cuando tú escuchas una voz de la izquierda, una voz de la derecha, una voz que te habla desde atrás, empiezas a mirar a ver quién te habla, qué problema es el que hay a tu alrededor. Apartas la mirada de Jesús, que es el que te dijo que tú caminares por las aguas, es el que te dijo que fueses en busca de Él, que salieres a su encuentro. Y cuando tú empiezas a mirar a los lados, has apartado tu mirada del que te llamó. Y la duda se hace de ti. Son obstáculos. Es la duda que se interpone entre tú y Dios. Nuestra alma empieza a desnutrirse. Escucha. Empieza a perder calidad espiritual. Cuando la capa de la duda nos cubre, nos esconde, empezamos a tener la falta de relación, la falta de comunión, la falta de intimidad con Dios, la falta de tomar el alimento de la palabra, la falta de relacionarnos con el cuerpo de Cristo, la falta de poder decir que
que no sé si voy a recibir lo que me ha prometido. Me ha prometido sanidad, pero eso quizás no sea para mí. La falta de empezar a buscar y llenarte del Espíritu Santo y recibir ese bautismo de fuego del Espíritu Santo. Cuando tú no dejas que tu vida espiritual se encienda, empieza a perder, a desnutrirse, empieza a perder fortaleza. La fortaleza espiritual decae, empieza a recoger la anemia espiritual. Y cuando vienen las dudas, debemos de tirar a tierra nuestra capa, la capa de la duda, y salir al encuentro de aquel que te ha mandado llamar, de aquel que posiblemente en algún momento dado le escuchaste. El murmullo de la gente, de la multitud que le rodeaba, celebrando que él podía y él hacía milagros. Posiblemente tú y yo tenemos la necesidad de pararnos, de tirar la capa de la duda y correr a su encuentro, porque sabemos que si llegamos hasta él como la mujer de flujo de sangre, ella no se dejó llevar por la duda. Ella, cuando supo y escuchó que Jesús de Nazaret, el que hacía milagros, como el último recurso, ella corrió en busca de él y decía en su interior, dice la palabra, que decía en su interior: si tan solo yo hubiese tocado, pudiere tocar, si tan solo extendiere mi mano para poder tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. El flujo de sangre que me está atormentando durante estos 12 años, yo lo voy a abandonar, porque yo sé que tocando el borde de su manto, yo voy a levantarme y voy a ser sana. Eso es lo que puedes tú y yo hacer cuando el enemigo trae la duda a nosotros. Tiremos la capa y salgamos al encuentro de aquel que ha escuchado nuestra voz. ¿Sabes que cuando el ciego Bartimeo clamaba, Jesús lo escuchó? Y tú puedes decir, con tanta gente que estaba allí a su alrededor, con cada uno que quizás estaba gritándole, quizá aquellos que estaban a su alrededor, que hablaban, que había un murmullo de gente, ¿cómo es posible? ¿Sabes por qué es posible? Porque cuando hay una fe, una voz de fe que se levanta, no llega solamente a unos oídos físicos, sino que llega al corazón de Dios, llega al corazón de Jesús. Y cuando tú estés aún en medio de la angustia, cuando estés en medio de la situación, de los problemas, cuando estés en medio de los murmullos de la gente, no te va a importar, porque tú levantas la voz, Jesús te escucha, hay la unidad entre la voz tuya y la voz de Él, y entonces Él dice: ven, llámale, tráelo, y Él te da lo que tu corazón necesita. La duda puede apagar tu fe, tu relación con Dios. La capa de la duda tenemos que quitarla, porque Él ha escuchado nuestra voz de angustia. Él ha escuchado en nuestro tiempo esa voz de angustia, la misma que dice en el Salmo 34:6, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esta fue la experiencia que tuvo Jacob. La experiencia que tuvo Jacob. Capítulo de Génesis 32, del 1 al 3. La angustia que él estaba padeciendo. Su hermano le quería quitar la vida. Esaú quería eliminarlo. Lo perseguía y estaba angustiado Jacob. Y fue visitado por Dios. Cuando tú estás en angustia y levantas tus ojos a los montes y te sientes cubierto bajo la mano poderosa de Dios, no va a haber ninguna capa de duda, porque aún en medio de la angustia nosotros le buscamos, clamamos a Él. Y esa fue la experiencia del pueblo de Israel también, hasta llegar a la tierra de Canaán, hasta llegar a la tierra donde Dios le había prometido. Dice la palabra en Éxodo capítulo 23 versos 20: he aquí que yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar
que yo te he preparado. El rival de la capa de la duda es la antorcha de la fe. El rival, te repito, de la capa de la duda es la antorcha de la fe. La misma que el Señor dijo a Pedro cuando él iba o había sido pedido para ser zarandeado. La fe por la cual el enemigo no puede tocar a ninguno de sus hijos. Decíamos días atrás que Dios limita al diablo. Nuestra hermana Karen estuvo hablando días atrás acerca de Job, la prueba que estuvo pasando. Pero Dios tiene limitado al diablo. No te podrá tocar. Fíjate que el diablo no pudo tocar a Pedro. Y el mismo Señor Jesús le dice: Pedro, has sido pedido para ser zarandeado. Mas yo he rogado al Padre que no falte tu fe. Te vuelvo a repetir lo que he dicho antes. El rival de la capa de la duda es la antorcha de la fe. No es la vela solamente, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esa es la palabra tomada por el poder del Espíritu Santo y nos lleva a la victoria. Y quita de nosotros la duda, quita de nosotros el ser llevado de acá para allá, como hemos leído de Santiago. Quita de nosotros la capacidad que muchas veces nuestra parte humana quiere tomar en cada uno de nosotros. Salmo 91 del 9 al 13 dice que todos los que ponen su mirada en el Señor no serán avergonzados. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La primera capa es tirar la capa de la duda. La segunda capa que podemos mencionar en esta mañana es la capa de la indiferencia. La capa de la indiferencia. Mira, ¿qué puede hacer la indiferencia? La indiferencia es la tibieza. Ser tibios. Apocalipsis capítulo 3 verso 16. Por cuanto eres tibio, dice el Señor a la iglesia de la Odisea, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En la Nueva Versión Internacional no dice te vomitaré, sino estoy a punto de vomitarte. Toma la versión que quieras. Te vomitaré está hablando de que está a punto, que puede que no tarde mucho, porque has entrado en la indiferencia. La palabra tibio podemos aplicarla en el significado de indiferencia. Cuando uno es tibio, le da igual todo. Es indiferente. Me da igual que me hable del Señor, me da igual que me hable de Periquito los Palotes si quieres. Me da lo mismo. Soy indiferente a las palabras que me puedan llegar. Porque es el acto de ignorar la realidad presente. La indiferencia es ignorar la realidad presente y te lleva a la tibieza, ni frío ni caliente. Estoy aquí, ahora estoy aquí, mañana puedo estar allá, pero me da igual porque soy indiferente a lo que me digas. Como he dicho antes, la Nueva Versión Internacional, la expresión dice: estoy por vomitarte de mi boca. Y es el acto de saber que Dios está por ti y lo vuelves y le has vuelto o le estás volviendo la espalda. No ha dicho ya te he vomitado. Aquellos que han dado el paso atrás o aquellos que empiezan a quedar indiferentes a la palabra, indiferentes al cuerpo de Cristo que es la iglesia, aquellos que están diciendo que ya no va a volver más. Estáis a punto todavía, pero hay la oportunidad de volverse, de volvernos, de volverse a Dios. Hay la oportunidad de reactivar nuevamente la relación y la intimidad con Dios. Hay una diferencia entre vomitaré y estoy a punto de vomitarte. Estás a tiempo de volver a Dios. Te repito, estás a tiempo de reactivar
tu fe y tirar la capa de la indiferencia. El ciego Bartimeo no fue indiferente. Pero déjame que te diga algo. No es que no fue indiferente al llamado que Jesús le hizo cuando dijo, traédmelo. No. Es que no fue indiferente a nada de lo que le rodeaba. No fue indiferente al murmullo de la gente. No fue indiferente a las voces quizás de los que acompañaban a Jesús. No fue indiferente al momento en que estaba pasando. No fue indiferente a la necesidad. Y no seas indiferente a la necesidad de seguir relacionándote con Cristo y su cuerpo. No seas indiferente a la proclamación de milagros. No seas indiferente a lo que Dios puede hacer. El ciego Bartimeo, antes de saber quién era Jesús, no fue indiferente al murmullo de la gente. Él sabía que todo lo que estaba sucediendo es por algo. Y ese algo es que Jesús de Nazaret venía. Y por ello él preguntó, porque no fue indiferente. Porque una persona indiferente se da media vuelta, no quiere escuchar ruido, no quiere escuchar voces, no quiere escuchar nada de fe, no quiere escuchar nada de nada, sino simplemente se da la vuelta, se aparta del murmullo de la gente. Pero el que no es indiferente es porque se interesa en aquello que pueda estar ocurriendo. Y la indiferencia puede ser un antídoto a recibir lo que Dios tiene para ti y para mí. Por lo tanto, hemos de tirar la capa de la indiferencia. Estás a tiempo, mi hermano, mi hermana, si me estás escuchando, si estás apartado, apartada de la iglesia. No, yo te puedo decir, nadie te puede juzgar, sino todo lo contrario. El hijo pródigo no fue rechazado por el padre cuando volvió a su casa. Y tú me puedes decir, sí, pero el hermano se enojó con él. El hermano se enojaría con él, pero fue recibido por el padre. Y hubo una grande fiesta, y no fuera, sino dentro de la casa. Dentro de la propia casa. No hubo una indiferencia. Por lo tanto, en esta mañana yo te digo que no pongas tus oídos a la indiferencia, sino volvámonos a Él. Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 1, versículo 3. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y el Señor te dice en esta mañana, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. No seas indiferente a mi oferta gratuita de salvación. Por ello ahí Zacarías dice en ese versículo 3, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Lo mismo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea, sal de tu indiferencia, sal de tu tibieza, sal de tus pasatiempos, sal de tus dudas, sal de esa indiferencia que tienes, sal de ella, entra en un nuevo nivel, en una nueva relación. Este tiempo nos ha servido, te lo digo así, nos ha servido para establecer un nuevo nivel espiritual, para saber y entender que quizás estábamos bajo una capa con apariencia, pero la necesidad nos ha hecho tirar la capa de la duda, tirar la capa de la indiferencia, y estábamos caminando de aquella manera, y Dios nos está invitando a que nos volvamos a Él nuevamente. Vuelve, aún estás a tiempo, tanto a nivel personal como a nivel eclesial. Vuelve al camino. Y la tercera y última capa que yo quiero hablarte en esta mañana es la capa de los temores. Te he dicho antes que estaba la capa de la duda, la capa de la indiferencia y la capa de los temores. Mira, pon atención para lo que te voy a decir en esta mañana. Cuando Josué cruzó el río Jordán, tenía un grande problema, un grande conflicto. Después de pasar el río Jordán, cuando llegó a cerca de Jericó, mira lo que dice la palabra en el capítulo 6, versículo 1 de Josué, que Jericó estaba cerrada. Dice, y deja caer la expresión de las puertas de Jericó estaban cerradas y bien cerrada. No era fácil. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué piensas?
¿Qué pensamos? El temor, no puedo entrar, diría Josué. Posiblemente se fue a un lugar aparte y le dijo: Dios, ¿cómo nos has hecho cruzar el río Jordán con todo lo que conlleva, con toda la multitud de personas y almas, niños que vienen detrás, y llegamos aquí y nos encontramos que la puerta para entrar a Jericó está cerrada, y bien cerrada, a causa, date cuenta, a causa de los hijos de Israel? Nadie podía entrar ni salir. ¿Qué te crees que es fácil? ¿Te va a ser fácil abrir la puerta de Jericó al que Dios te ha llamado? ¿Te va a ser fácil seguir caminando y llegar a la puerta como el que llama a un timbre y alguien viene y abre? No, no, dice la palabra que estaba cerrada, y bien cerrada, a causa del pueblo de Israel, a causa de la iglesia. Muchas puertas se pueden cerrar, pero ten en cuenta que lo que dice Apocalipsis es que Él tiene la llave, y si Él abre, nadie puede cerrar, y si Él cierra, nadie puede abrir. Y dice el versículo 2 también del capítulo 6 de Josué: mas Jehová dijo a Josué. ¿Qué le dijo el Señor a aquellos que le acompañaban acerca del ciego Bartimeo? Id y traedlo. Y Dios le dijo a Josué: mira, yo te entrego en tu mano a Jericó y su rey, con todos los varones de guerra, con toda la gente que rodeaba a Jesús, con toda la gente que le acompañaba. Y yo te pregunto, posiblemente de aquellos que le acompañaban, habría muchos que estarían hundidos en la duda, simplemente por religiosidad le acompañaban. En un momento dado, el Señor tuvo que decir a una multitud: me seguid por el pan que os coméis, pero no por lo que represento, no porque yo venga representando, lo parafraseo así, no porque yo venga representando el reino de mi papá que está aquí que se ha acercado, al cual tenéis entrada por medio de arrepentimiento. Y lo que dice ahí es que Dios le dice a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y su rey, con todos los varones de guerra. Josué seguramente le diría: ¿por qué miras los muros? Porque Josué se atemorizaría. Josué, como he dicho antes, a lo mejor aparte en su oración con Dios, en su secreto, donde quizá el pueblo no le escuchaba, él habría ido a Dios a decirle, a presentarle, permíteme que lo exprese así, a presentarle alguna quejita acerca de por qué hemos cruzado el río, por qué el mismo pueblo de Israel había dicho en el desierto: ¿por qué nos sacaste de allí, de Egipto? Al menos allí teníamos, podíamos comer algo, pero aquí ¿qué vamos a hacer? Cuando Dios le dio el maná y le dio la carne. Y quizá Josué, estando al frente del pueblo y viéndose un poco temeroso, porque esa es la tercera parte, los temores. El temor que quizá Josué vio unas murallas altas y le diría a Dios: pero ¿cómo vamos a pasar? Está la puerta cerrada y bien cerrada, y vamos a pasar al otro lado. ¿Cómo vamos a pasar? Mira la altura de los muros. Y Dios le dice: Josué, escucha, y te digo, ponte tú ahora tu nombre, tú Josué. Tú tienes unos muros delante de los cuales la duda te ha hecho indiferente, y la indiferencia te ha hecho agarrarte a los temores, y los temores te van a hundir. Y el Señor te dice: tú, Josué, ponte el nombre que tú tengas, ¿por qué miras los muros? ¿Por qué has puesto tu mirada en la altura de los muros? Y le da una solución: explícamelo, yo no lo podría entender. Si no fuera por el Espíritu, no lo podría entender. Que simplemente por el sonido de unas trompetas, los grandes muros caen. Yo te pregunto, ¿tú crees que fuera simplemente
por el sonido de una trompeta o fue por la fe y la obediencia a lo que Dios le había mandado y le había dicho? Y Dios le dice: Josué, ¿por qué mira la altura de los muros? Toca la trompeta, hombre. Obedece. Da las vueltas a Jericó que yo te digo. Y cuando el séptimo día hayas dado las 7 vueltas, manda que se toquen las trompetas. Porque no es el sonido de la trompeta, es la obediencia y la fe que a través de ese punto de unidad va a caer. Por ello dice la palabra que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que le pidamos, será hecho. Y allí hubo la unidad de tocar la trompeta. No eran 7 trompetas, no eran las 7 vueltas, era la unidad del toque de trompetas. ¿Cuántas serían? 12. Y que se unió ese sonido fuerte de la trompeta y cayeron los muros. Y cayeron porque hubo la unanimidad. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en cualquiera cosa que pidáis, os será hecho. Yo creo, mis hermanos, que los temores a que eso no se obedezca, los temores a que los muros no caigan, puede hacer estragos en la vida espiritual de una persona. Dice el Señor en esta mañana: no midas la altura de los muros. No tomes el metro para medir y calcular con qué fuerza tienes que tocar. No tomes los metros, no tomes el metro y mira la anchura que pueda tener el muro. No te estoy hablando de anchura, no te estoy hablando de fortaleza, no te estoy hablando de altura de los muros. Lo único que te estoy hablando en esta mañana, mi hermano y mi hermana, es que empieces a tocar la trompeta de la fe que echa fuera el temor. Dice la palabra en el primero de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo único que tenemos que hacer es tomar la trompeta y tocar con todos los pulmones fuertes, fortalecidos por la fe. Y vamos a derribar la duda, la capa de la duda, la capa de la indiferencia y la capa de los temores van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no hemos parado nuestra vida a medir la fortaleza, ni a la altura, ni la anchura de los muros. Simplemente hemos parado nuestra fe en la obediencia a lo que el Señor está mandando, lo que el Señor está pidiendo. Por ello en esta mañana Él te está diciendo que podamos tocar la trompeta. ¿Sabe lo que posiblemente el Señor le dijo a Moisés después de huir delante del faraón? Con toda la cantidad de personas que venían detrás. Llegó ahí y delante tenía a la derecha un desierto, a la izquierda un desierto, detrás el ejército y delante tenía el mar. ¿Y qué voy a hacer ahora, Dios? Estoy atemorizado porque aquí vamos a perecer todos, porque el faraón nos ha cogido entre el ejército y el mar. Y el Señor le diría: a ver, Moisés, ¿por qué mira la profundidad del mar? Y ahí el Señor te dice: ¿por qué miras la profundidad del mar que tienes delante? ¿Por qué la miras? El Señor le dijo a Moisés: extiende tu vara. Extiende tu vara y el mar se va a abrir. No hubo la duda. No hubo la indiferencia. No hubo los temores de lo que pasaría, sino simplemente hubo obediencia. ¿Por qué miras la altura del gigante Goliat? ¿Cuántos gigantes se nos ponen delante? Cada día. El Señor le dijo a David: mira, David, tírale la piedra con la honda de la fe y verás cómo se va a desplomar ese gigante. No miremos la altura de la montaña, ni su tamaño. Dice que dile que se traslade sí o sí. Cuando tú y yo damos una palabra en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús. La montaña se tiene que trasladar. No te estoy hablando de una montaña física. Te estoy hablando de una montaña que tú puedas tener delante esta mañana. Economía, autonomía, familiar, fe. Pueden estar cubriendo las dudas, la indiferencia o los temores. Pero no miremos esa montaña, ni su tamaño. Dice que se traslade, dile que se traslade a lo profundo de la mar. Muévela con el grano de mostaza de la fe. Yo muchas veces escuchamos, y yo no solamente yo, sino prácticamente todos los cristianos escuchamos esa expresión de yo tengo mucha fe. Yo cuando me dicen delante de mí tengo mucha fe, yo digo pues yo no tengo ninguna. En ese sentido. Pero lo que dice aquí es que al gigante, al mar rojo, a las murallas, al muro de Jericó, a la montaña, que le hables con el grano de mostaza, aunque no llegue el grano de fe, que le hables y se va a trasladar. Ahora mismo ahí donde estás. Yo quiero que estemos orando. Tira cualquiera de las capas que hemos nombrado en esta mañana. Tírala. No te retenga, no te detenga esa capa. Ni la duda, ni la indiferencia, ni los temores. Porque el que está con nosotros, lo dijo Dios a Josué, yo estaré contigo todos los días. En el capítulo 28 de Mateo, Él nos promete que estará con nosotros hasta el fin. Solamente tenemos que tomar las capas donde nos hemos cobijado muchas veces. Muchas veces nos podemos cobijar y autojustificar en la duda. Nos podemos cobijar y autojustificar en la indiferencia o en los temores. Pero son tres capas que te van a retener para que recibas tu milagro. Son el obstáculo que se pone, el enemigo te puede poner delante para que no recibas tu milagro. Y en esta mañana yo quiero, ya para terminar, yo quiero orar por esas tres capas que tienes. Tú puedes decir, no, yo solamente tengo una. Me parece bien, pero ¿te vas a conformar con una? No, es que lo que el Señor dice es que tiremos las tres. No puedes conformarte con tener una. Tenemos que tirar las tres capas. Si tienes la de la duda, te va a llevar a la indiferencia y a los temores. Si tienes la de la indiferencia, quiere decir que está operando la duda y los temores. Si tienes temores, te está obstaculizando porque se ha hecho y ha sido influenciada por la duda y los temores para que no hagas lo que Dios está pidiendo de ti. Y es que corras y toques el borde del manto de Jesús. Es que corras y le hables a los muros de Jericó. Que corras y extiendas tu vara y se abrirá el mar. O que le hable a la montaña o al gigante Goliat. Se va a desplomar. Por ello, yo en esta mañana ya quiero orar con una condición. No pongo yo condiciones, sino que te digo la condición de que cuando tenemos y cuando salgamos del lugar que estamos no vayamos a recoger nuevamente la capa, porque entonces luego nuestra vida sería peor todavía. El diablo habría ganado una batalla. Hemos sido llamados a tirar la capa y que se la lleve el viento y olvidarnos de que esa capa estaba. Amén. Vamos a orar en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, Señor, de todos aquellos que están conectados, que están viéndonos en esta mañana, tú sabes, Señor, cuántos puede haber que tenga esa capa y debajo de la capa, Señor, puede haber enfermedad, puede haber falta económica, puede haber falta de trabajo, puede haber falta de documentos, puede haber, Señor, problemas matrimoniales, problemas familiares. Señor, esa capa que nos trae la duda de poder salir adelante, la indiferencia de ya estoy cansado, ya no puedo más, voy a tirar la toalla. Señor, olvidándonos de que todo lo podemos en ti que nos fortaleces.
O puede haber, Señor, la capa de los temores. ¿Qué va a ocurrir si yo tomo esta decisión? Pedro podía haber dicho, ¿qué va a ocurrir si saco los pies de la barca? Me voy a hundir. Y efectivamente así fue. Pudo caminar sobre las aguas, pero se hundió cuando se dejó llevar por los temores de las olas que le rodeaban. Señor, cada uno de los que estamos en esta mañana conectados, allí donde llegue esta palabra, en el nombre de Jesús, tiramos la capa que nos obstaculiza para llegar a tu presencia. Señor, el ciego Bartimeo no dudó, tiró la capa y corrió hasta llegar a ti. Y tú, Señor, conforme a su necesidad y su respuesta, Señor, tú le contestaste. Cuando tú le preguntaste, ¿qué quieres que te haga? Igual que le dijiste al paralítico del templo, el estanque de Betesda, ¿qué quieres que te haga? No te llevaban nada en tus manos, solamente tu voz, solamente la fe de ellos pudo sanarlos. Por ello en esta mañana, mira, Señor, si alguien espera el movimiento de las aguas para ser sano, o está mendigando, Señor, como Bartimeo o como el paralítico de la puerta de la Hermosa, esperando y extendiendo sus manos para que alguien le dé algo, pero tú vienes y les dices, no llevo en mis manos plata ni oro, pero a ti te digo, toma tu lecho, sé sano, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Señor, en esta mañana, de aquellos, Señor, que están pasando por dificultades, por momentos, Señor, de quizás algo de duda, que, Señor, han sido invitados a volver su espalda a ti, tú les llamas por su nombre a cada uno, a volverse a ti, porque tú les estás mirando. Gracias, Señor, en esta mañana. Tu paz, tu amor y tu misericordia nos acompañen ahora y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos ya, no se vayan todavía, porque tengo que hacerle el anuncio. Y vamos a poner un vídeo también de nuestro hermano, un vídeo de promoción de nuestro hermano Juan Varela y su esposa María del Mar. Luego después estamos poniendo también los hermanos que quieren saludarles, no a mí, porque yo estoy aquí, sino quiere saludarle a través de la pantalla, quiere saludarle a cada uno de los hermanos que están ahí en sus hogares. Y el medio que tenemos ahora para poderles saludar, pues cada domingo venimos poniendo algunos y hoy también vamos a poner algunos. Vamos a poner ahora este vídeo del hermano Juan Varela, este vídeo de promoción de nuestro hermano Juan Varela y su esposa, y luego después estamos con los anuncios y poniendo también naturalmente los saludos de los hermanos.